Cuyay, desde Andahuaylas, por la señal de TV Perú, en la señal convencional por sus teles, y también nos pueden seguir por el canal de YouTube de TV Perú para que nos cuente qué les está pareciendo estos 2 días de fiesta, estos 2 días de transmisión, mientras vemos a los amigos de Huancavelica y el Centro Cultural Huiñay Anchonga, mi querido Manolo. Realmente todo un despliegue de cultura, de arte, de tradición. Es maravilloso poder vivir todos los carnavales locales, nacionales, internacionales en un solo lugar. Exactamente. Parece que estuviéramos en el campo, ¿no? Al lado de la chacra, en la época de la cosecha o de la siembra, porque imagino que es algo parecido a lo que viven a diario en su tierra estas personas, ¿no? Y qué lindo que lo traigan acá a la ciudad de Andahuaylas, nuestra gran capital del carnaval, para que el mundo entero los conozca. Exacto, es realmente impresionante todo el despliegue que tenemos por tantos profesionales de TV Perú, del IRTP, que están llevando a sus hogares cada uno de los momentos con cada agrupación, cada comparsa, hoy en el marco de este concurso, Manolo. Exactamente, este concurso que tiene como marco justamente la ciudad de Andahuaylas. Hace unos segundos veíamos una toma panorámica aérea del estadio, acá donde se está desarrollando este segundo día de fiesta. Ayer la celebración fue en el centro de la ciudad. La Plaza de Armas fue la parte central de esta gran fiesta, pero ahora en el estadio, con gente en las tribunas. Ya los participantes tienen un tiempo determinado para presentar lo mejor de su carnaval, entre 5 a 10 minutos aproximadamente, me dicen, y luego hace su presentación otra de las comparsas. Ahí tenemos una panorámica hermosa de la ciudad de Andahuaylas, a 2.900 metros de altura, ciudad rodeada de montañas hermosísimas,